Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos a este episodio de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y esta semana no vamos a hablar de actualidad, específicamente porque no puedo físicamente hablar de actualidad, y voy a dedicarle un poco de tiempo a lo que para mí representa la lucha libre, en el sentido de cómo entré yo a este mundillo, por qué es importante para mí y lo que ha sido la construcción rumbo a este podcast y a este proyecto llamado Espíritu del Ring, aun cuando no es a lo que yo me dedico y no es a lo que yo me voy a dedicar el resto de mi vida, pero me gusta hablar del tema y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo de manera constante con diversas personas, porque no a muchas personas alrededor de mí les gusta la lucha libre. Y por ahí quiero comenzar. Para muchos la lucha libre es algo heredado. Es acerca de un padre que llevaba a su hijo a la arena y de esa manera podía conectar de una u otra manera con su familia. De hecho, la propia historia de mi familia es un poco así. Cuando mi hermano mayor era niño, mi papá sí que lo llevaba a las luchas en la Arena Puebla y tenía, porque mi papá no le alcanzaba en esa época, que dejarlo entrar solo, básicamente para ahorrar un poco de dinero. Sin embargo, pues las historias cambian, los contextos son diferentes, y cuando llega el momento en el que a mí me toca ser el pequeño de la familia y quizás heredar ese gusto por la lucha libre, pues realmente mi papá no le da mucho tiempo de expresarlo hacia mí, porque mi papá fallece cuando yo tengo 9 años. Y eso deja pues varias cosas sin hacer. Una, la principal, la que siempre voy a recordar, es que él me prometía que me iba a llevar a ver a la Parca algún día. Y eso no solamente hizo que mi afición específicamente hacia la Parca naciera y creciera, sino que además deseara ver a la Parca. Spoiler alert. Nunca pude ver a la Parca, a Chuy, nunca la pude ver en vivo, en una arena. Es algo que no sucedió en mi vida. Y curiosamente, independientemente a que el tema de la lucha libre con mi padre no fue mucho más allá de eso, y que a mi madre, si bien siempre le interesó la lucha libre porque su madre sí amaba la lucha libre, mi abuela era una persona que sí se sentaba a ver la lucha libre, que se sabía el nombre de las llaves, pues el fanatismo de ambas, sobre todo de mi madre, se genera más por el cine de luchadores de su época, de los 70s, de los 60s. Y te guste o no te guste el cine del santo, yo que me he dedicado a estudiar cine durante toda mi vida adulta, es icónico en nuestro país. A mí sí me gusta el cine de luchadores, pero no porque sea profundo y estéticamente perfecto, sino porque tiene muchos valores intrínsecos del mexicano que son notorios y que te habla de una industria que intentaba funcionar. Pero bueno, eso ya es historia del cine, y tengo mucha intención de hablar del cine de lucha libre y el del cine de luchadores en México, así que próximamente en algún otro episodio de este estilo quizás lo estemos hablando. Entonces, bueno, el fanatismo de mi madre es específicamente hacia el santo. El santo es el gran ídolo luchístico de mi madre. El de mi padre no tengo ni idea quién es, porque tampoco es una conversación que realmente haya tenido con mis hermanos. Entonces, no sé qué luchador le gustaba a mi papá. Y no sé a qué arenas iba mi papá. Y bueno, mi mamá ha ido a arenas cuando yo la he invitado, antes no. Y mi abuela, bueno, en Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, en Tabernario Galindo, sobre todo porque
pues mi contexto también es muy específico y esto también habla de la historia de mi fanatismo por la lucha libre, ¿no? Cavernario Galindo, si bien no era de Xochimilco, vivió muchos años de su vida aquí y es icónico para el Xochimilca el Cavernario Galindo, así como lo puede ser en pues, un montón de otros lugares o cualquier otro tipo de luchador. Tenemos otros que por ejemplo son de aquí, pero no son tan memorables como lo puede ser el propio Cavernario Galindo. Y a mí me hace pensar es un poco en la historia de Luis Buñuel. Luis Buñuel, para quien no lo conocen, es un director de cine nacido en España, pero que hizo el mejor cine de su historia y de su carrera y de este país aquí en México. Filmó películas como Los Olvidados, como Él, como El Ángel Exterminador, entre varias otras películas por encargo y películas autorales. Después, bueno, terminó su carrera en Francia, pero siempre estuvo profundamente enamorado de México. Un poco así yo veo la relación de Cavernario Galindo con Xochimilco. Y bueno, tienes otros nombres que obviamente forman parte de la historia de los luchadores que estuvieron en Xochimilco, pero, y nacieron en Xochimilco específicamente, pero para mí el más memorable desde la memoria de mi infancia, porque aparte pues el Cavernario Galindo salía en las películas del Santo, entonces si yo veía una película del Santo con mi madre, era también conectar con los otros luchadores que estaban en esas películas, entre ellos el Cavernario Galindo, que era un constante extra en las películas del Santo, por ejemplo. Y que desde chiquito se me decía, mira, desde aquí es Xochimilco, aunque no necesariamente lo era. Entonces, como pueden ver, mi relación con la lucha libre realmente no viene de mi familia. Ninguno de mis familiares nunca me influenció para ver lucha libre. Y si bien alguna vez llegué a cachar lucha libre en el canal 9, si no me equivoco, o en el canal 4, yo estoy casi seguro que era el canal 4, por ahí de las 12 del día entre semana, me daba mucha flojera, porque la que pasaban era el Consejo Mundial en esos horarios y, y hoy he aprendido a apreciar mucho la lucha libre, pero el producto audiovisual que ha ofrecido Consejo Mundial a través de su historia, audiovisual, no hablo de la lucha libre, del llaveo, no, hablo de dónde ponen la cámara, cómo es el audio, ese contenido siempre me ha parecido visualmente aburrido. Ya es otra cosa la lucha, pero el formato, la forma en la que muestran el producto audiovisual me parece aburrido desde muy chico hasta hoy en día. Y eso que me gusta mucho el Consejo Mundial, es la principal empresa de la que hablo aquí, pero cuando se trata de consumir su contenido a nivel audiovisual no lo disfruto demasiado. Y sin embargo, pues siempre va a haber esa oportunidad de tener el plano más cercano que en una arena y tener mayor visión. Sin embargo, su producto audiovisual no me gusta. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo conectar con la lucha libre específicamente? Pues lo que a muchos les molesta que a alguien le pase, sobre todo en México, y es que mi verdadero amor por la lucha libre pues no nace con la lucha libre mexicana, aunque actualmente sea mi tipo de lucha libre favorita. Nace obviamente con WWE y no nace porque yo tuviera cable y no nace en el 2002 o en el 2003, yo tengo 27 años actualmente. Nace hasta el 2009 diría yo, posterior a la muerte de mi padre. Nace este amor por la lucha libre viendo Monday Night Raw en el canal 5 a las 10 de la noche. Y por accidente, casi que por rebote. Yo tengo una situación que se llama insomnio y la tengo desde muy joven. Nada más que se fue como encurtiendo constantemente. Ahorita te puedo decir que hoy, por ejemplo, dormí demasiado poco, unas 2 horas y media, unas 3 horas. Entre de otras cosas porque mi gato me despertó, pero ya no pude dormir y llevo así bastantes días. Entonces ahorita estoy grabando esto sin haber dormido casi nada
Y eso es algo que me pasa desde la infancia, en diferentes contextos. Pero yo me iba a la escuela a las 6:30 de la mañana, a las 7, me iba despertando por ahí. Y la noche anterior me había quedado viendo Monday Night Raw hasta las 12 de la noche, que era la hora que terminaban de retransmitirlo en Canal 5. ¿Y qué te puedo decir? Entonces ahí es donde realmente empieza la conexión con el producto, específicamente con el producto de WWE, que es el que más he consumido en mi vida. Y es por defecto, sobre todo porque WWE tiene los medios para que puedas consumir su producto de manera golosa en comparación al Consejo o a AAA. Yo realmente del 2009 para atrás, todo lo que sé de lucha libre, eso porque lo leí o porque hay una lucha muy mala calidad que pude encontrar en internet. Pero eso no pasa con WWE, donde yo puedo ver un evento de 1989 y verlo como si se estuviera retransmitiendo por primera vez. Eso es una gran ventaja que tiene una empresa como WWE. Y cuando en 2009 comienzo a ver la lucha libre, específicamente en el Road to WrestleMania 25, y el momento que a mí me encumbró, que me hizo querer seguir y seguir viendo, independiente de Rey Mysterio, porque Rey Mysterio fue ese gran hilo conductor entre un niño y un producto, porque pues era un mexicano que estaba ahí frente a mí con la máscara, que yo la máscara pues ya la conocía por La Parca o por Místico, por el Santo obviamente, pero que era alguien que yo nunca había visto y que representaba a mi país. Independientemente a ese detalle, y ahorita voy a dedicarle más tiempo a Rey Mysterio porque es un luchador que admiro muchísimo. La verdadera conexión nace cuando Triple H entra de imprevisto a destrozar la puerta de Randy Orton en este feudo que tenían en 2009 y que guiaba todo rumbo a ese evento estelar tan de bajo calibre que tuvieron en WrestleMania 25, pero que asenta un momento que a mí me parece icónico, memorable y nunca comparable con cualquier otra copia que le quieran hacer. Hace no mucho hicieron algo similar con LA Knight y AJ Styles, y a pesar de que AJ Styles me gusta muchísimo, no es lo mismo. Además, y aquí va un detalle por demás curioso para mí, ese momento en que llega Triple H con el mazo a destruir la puerta de la casa de Randy Orton, y fíjense que no he visto el momento en muchos años, es claramente una referencia al momento más icónico del Resplandor, esa película de Stanley Kubrick, y obviamente yo lo sabría años después, pero para mí sería algo que en mi mente estaría encajado y que me haría tener mucho interés por ver en Resplandor, pues ya que lo había visto en Los Simpson, ya lo había visto en WWE, y cuando vi la película, pues The Shining es una de las películas que más veces he visto en mi vida y que me gusta muchísimo. Pero es una de las mejores películas de terror de la historia, por si a alguien le interesa el cine de horror. Ese fue el momento en que yo dije, wow, no me voy a despegar. Y lo que pasó después fue una cábala de idas y venidas. Para quienes éramos niños de clase media baja en esa época, que no teníamos cable, yo no tuve cable en mi vida hasta muy adelante, y era el cable económico. Yo nunca tuve Sky. Yo en mi vida tuve Sky. Obviamente nunca tuve un pago por evento hasta que técnicamente existió la network, que era mucho más fácil de pagar porque era una plataforma estilo Netflix y podía generar la confianza de pagarla, además de manera económica, 250 pesos, 200 pesos, que es lo que ha valido durante toda su existencia la network aquí en México. No es tanto dinero comparado con un pago por evento en una compañía de televisión por paga, que de entrada ya es carísima como lo era para mi familia Sky. Entonces
pues comenzamos a comprar DVDs piratas, obviamente. Ibas al puesto y tenían de entrada pues el clásico pago por evento en las primeras horas del lunes siguiente al domingo de transmisión del evento en televisión pues internacional. Pues ya el lunes ya lo encontrabas en tu puesto de películas piratas de confianza por 10 pesitos, lo cual era increíble. Y yo lo que hacía a esa noble edad de 9 años, si no me equivoco, no solamente era comprar hacia adelante, porque además en esa época, afortunadamente, no solamente te encontrabas con el pago por evento, sino además con los semanales de todo. Yo llegué a tener, y seguramente todavía tengo, nunca lo tiré, igual y lo busco para alguna otra ocasión. Llegué a tener todo el Road to WrestleMania 2009, desde Royal Rumble hasta WrestleMania 25 en semanales, y bueno, incluso más allá. Pero todo lo que fueron los semanales de ACW, SmackDown y Monday Night Raw los llegué a tener así, en pirata, obviamente. Y los veía, y los veía, y así fue como entendí lo que era un Road to WrestleMania. Y así fue como el Road to WrestleMania 2000, de 2009, el 25 aniversario, el de las bodas de plata, aunque las bodas de plata no son en el 25. Pues así fue como yo conecté. Y de ahí lo que sí hice fue conseguirme todos los pagos por evento que pudiera. Y lo más atrás que llegué, si no me equivoco, fue Survivor Series 2007. Y bueno, yo lo hacía progresivamente, más o menos así, hasta 2011. En ese proceso, no solamente pues me enamoré de la lucha libre, sino que me clavé con muchas historias. ¿Quiénes eran mis favoritos en esa época? Pues obviamente ya lo había mencionado Rey Mysterio, a quien le quiero dedicar ahorita un momento. Jeff Hardy, ¿no? Clásico, que te guste Jeff Hardy. Me gustaba mucho Triple H. Obviamente esta relación con Randy Orton era catatónica y obviamente sentía mucho repudio por Randy Orton. Es la época en la que Randy Orton tuvo una entrevista con Canal 5, con Televisa Deportes, y puso tenso al entrevistador. Seguramente vieron ese video miles de veces. Y yo creo que por ahí estaba la tirada. Me gustaba mucho Shawn Michaels. No me gustaba tanto el Undertaker. Entonces pues era medio team Shawn Michaels. Y CM Punk, me encantaba CM Punk. Y CM Punk era el CM Punk que venía de estar lesionado después de WrestleMania 24 y ganar el Money in the Bank. Esos eran como mis headliners. Odiaba a Chris Jericho, obviamente. Y ahora estoy cuando estoy grabando esto, estoy a días de poder ver a Chris Jericho en la Arena México por primera vez. Y Rey Mysterio, obviamente Rey Mysterio, que es a quien he estado mencionando desde el principio. La conexión con él fue instantánea. Su estilo de máscara en esa época era abierta por atrás. Me gustaba mucho, mucho, mucho eso, que se acercara con los niños. Era cuando usaba colores muy, digamos, claroscuros, ¿no? No, más bien eran potentes. Era un morado muy potente, era un rojo muy potente. Y era mi ídolo, realmente era mi ídolo, Rey Mysterio. Ese momento en que gana el campeonato intercontinental en WrestleMania 25 es así como wow. Y que saliera como el Joker. No había nada que me fascinara más en aquella época que Rey Mysterio. Pero ¿qué pasaba al mismo tiempo conmigo y mi mente en relación a todo este enamoramiento hacia la lucha libre? Porque pues realmente yo no... Todos compartíamos sobre WWE en la época, pero había lucha libre en México. Yo ya lo sabía, lo había visto en el Canal 9 o en el Canal 4, donde realmente fuera que lo transmitían. Mi papá me había prometido ver a La Parca, para este punto ya no estaba vivo. ¿Y qué más? Yo sabía quién era Místico, porque obviamente todos los niños en la primaria querían ser Místico, aunque a mí realmente nunca me ha gustado Místico en lo particular. No me molesta, me aprecio mucho su historia y su existencia,
pero no es un luchador que nunca haya sido uno de mis favoritos, a excepción de cuando fue Sin Cara en 2011, porque me emocionó mucho su llegada a WWE y fue probablemente lo que me hizo desconectar con WWE, porque por ahí de 2011 entré en retiro de Edge, que se convirtió en uno de mis favoritos y que actualmente es probablemente mi luchador favorito de la historia. Entre en retiro de Edge y la tardía llegada de Místico Sin Cara a WWE y el trabajo poco evidente con su personaje y en general, pues me hizo desconectar mucho de la lucha libre. Y en 2011 la solté. En ese proceso pasaron varias cosas. La primera fue que pues yo soñaba con ver lucha libre en vivo, en estar en una arena. WWE en esa época, pues, supongo que venía una vez al año y venía al Palacio de los Deportes. Mi mamá no se podía permitir ni llevarme. Ella nunca fue así. Trabajaba doble turno, tenía 2 hijos, entonces nunca pudo permitirse llevarme a ningún tipo de evento. Mis hermanos eran jóvenes adultos empezando a emprender su vida en general. No había forma. Y aparte, pues un boleto para WWE a mi mamá le parecía pues carísimo. Y ella ni entendía qué era, ¿no? Entonces lo más cercano que tuve fue que mi padrino me acercara a la arena de mi comunidad, que era la Arena Xochimilco, la extinta y tristemente Arena Xochimilco. Imagínate que existiera una Arena Xochimilco. Una vez tuve la oportunidad de asistir junto con él, que tampoco era profundamente fan de la lucha libre como lo soy yo. Él siempre fue más del fútbol, mi padre, tú, pues supongo que también. Entonces, pues me llevó por la emoción que yo sentía. Ahí compré mi primer máscara, una de Rey Misterio, roja, bellísima. Me encantaba esa máscara de Rey Misterio. Mis máscaras, tuve 3 mascaritas de Rey Misterio piratas y las 3 las presté y las perdí. Lo cual me da mucha tristeza porque creo que son de los recuerdos que quisiera tener. Creo que por ahí tengo una máscara todavía de Rey Misterio y una manga de Jeff Hardy. Y mi padrino me llevó a la Arena Xochimilco. Y por primera vez experiencié la lucha libre en persona. No conocía absolutamente a nadie, pues porque obviamente los nombres que yo veía en la tele eran Randy Orton, John Cena, Rey Misterio. Y sin embargo, no puedo eliminar de mi cabeza lo sensacional que fue esa primer ocasión y única en la Arena Xochimilco. Tenía yo ya, supongo que entre 9 y 10 años. Y con mi mascarilla fuimos a la parte más alta de la Arena Xochimilco, que tampoco era tan alta, pero es como un poquito la Arena Coliseo actual, la Arena Puebla más bien, es un poquito más como la Arena Puebla, con el enrejado ese feo. Ahí era reja, entonces pues recuerdo estar tapado por la reja, viendo hacia el ring, pero también recuerdo el evento en general. No recuerdo a los luchadores más que a uno, que también era el uno que conocía a mi padrino. Elvis Porky, Super Porky, Brazo de Plata. Y eso hace que Brazo de Plata se convierta en uno de mis luchadores favoritos de la historia, porque fue el primero icónico que vi en mi vida, en persona. Elvis Porky, como Elvis Porky fue en esa ocasión, porque tuvo esta variante de personajes, ¿no? En esa ocasión iba como Elvis Porky, pero llevaba un equipo al estilo militar, lo recuerdo muy bien. Y me enamoré de él porque además Super Porky era un hombre muy grande y obeso, eh, respetando con todo derecho, pues que era un luchador, pero pues también era un hombre muy grande, que tenía un estómago grande. Y yo no era profundamente grande, pero sí era una persona con sobrepeso, y eso me hacía sentirme muy identificado con él. Entonces, pues sí, recién hace no mucho conocí a Psycho Clown, que junto con toda esta parte de mis primeros años viendo lucha libre, pues Psycho también fue uno que siempre me gustó, y al conocer a Psycho Clown y tener unos segunditos para platicar con él, le dije, puta güey, o sea, mi primera vez que vi a un luchador y así admiré fue a tu papá en la Arena Xochimilco, y Psycho fue como, ah, qué cool, o sea,
qué chido que haya sido en una arena como la Xochimilco. Palabras más, palabra menos. Y obviamente pues eso ya hace un conecte progresivo con otros detalles, como por ejemplo que cuando conozca a Psycho Clown y sepa que es su hijo, automáticamente también lo aprecie. Y será lo que sea, pero para mí hay cierto tipo de luchadores que yo no puedo más que apreciar porque han formado parte de el crecimiento de mi vida y serán mejores o peores, pero a mí me gustan. Fin. Y y por eso también una relación tan potente con personajes que a la gente no le gustan tanto, como a la gente clavada, me refiero, a los fans de Pure Wrestling, ¿no? Y no les suelen gustar Psycho, no les suelen gustar La Parca. Y son luchadores que a mí sí me gustan, pero porque para mí siempre ha sido una implicación narrativa la lucha libre. A mí siempre me ha gustado la historia en la lucha libre. Me gusta mucho el llaveo, el contrallaveo, me gusta mucho el estilo fuerte, me gusta mucho el high flyer, no me gusta nada, me gusta el brawler, pero me gusta más la historia. Y, y Psycho es un personaje muy conectado con la historia. La Parca lo era y Super Porky lo era. Ya luego hay otra elección de luchadores, bueno, que tienen otro estilo, pero Edge también es así. No, él es el mejor luchador de todos los tiempos, no lo es. Pero, pero su estilo es como el que a mí me gusta, el de un hombre que tiene un personaje muy chingón y que siempre ha funcionado. La siguiente vez que vi lucha libre en mi vida, la vi en 2 ocasiones más en funciones de mercado. Y fue gracias a... Fueron un par de luchas realmente. Pero lo que recuerdo con mucha clarividencia fue pensar que estaba viendo a La Parca por primera vez. No, les repito, nunca pude ver a La Parca. Y en realidad estar viendo a La Parquita y a Espectrito. Vi a La Parquita y a Espectrito luchar en el mercado de Xochimilco antes de su muerte. Y posteriormente enterarme de la muerte de La Parquita y el Espectrito. Y decir, cabrón, los acabo de ver en una lucha de mercado en Xochimilco. Esas fueron como las ocasiones en las que lo había vivido de niño. Y bueno, después... Es que para mí la lucha libre y el cine están muy conectados. Muchos años después, Arturo Ripstein realiza su película sobre el caso de los mini luchadores y las prostitutas, que se llama La calle de la amargura. Una película que a mí no me gustó cuando la vi, aunque la fui a ver mucho antes de su estreno oficial, como 1 año y medio antes. Se estrenó en la muestra de la Cineteca y yo estaba muy emocionado por ver esa película. Pero realmente no me encantó cómo afronta a Ripstein la película, porque convierte la cinta en un tema de caso rojo, ¿no? Muy amarillista, muy rojo. Y, y desromantiza la lucha libre, y por ahí hay algún tipo de planos interesantes sobre en ring y sobre los propios luchadores, pero para mí cuando tú le quitas la máscara al luchador en una película y es una película sobre un luchador enmascarado, estás pues quebrando la particularidad que tenías en la ejecución de tu propia película. Pero bueno, básicamente en 2011 desconecto con la lucha libre entre que Edge se retira y entre que Sin Cara no funciona. Yo esperaba mucho la llegada de Místico. Les decía que yo no era fan específicamente de Místico, pero sí tenía mucha emoción por la llegada de Místico. Y eso sumado a que pues iba a ver, me hubiera encantado ir a los eventos que se transmitieron en vivo, se grabaron para transmitirse históricamente. Me hubiera encantado, hubiera sido una de las cosas más especiales que hubiera vivido en mi vida, pero realmente ya había desconectado y no estaba en ese momento de mi vida consumiendo lucha libre. Y ya les había contado un poquito atrás que mi mamá realmente nunca iba a invertir el dinero en que yo pudiera ir hasta la grada más alta, porque ni siquiera había con quien yo fuera, ¿no?
Entonces, pues sí, hubo este desconecte y además pues lo sumaba con cosas como que el 2011 para WWE realmente había sido muy malo. Desde el inicio, el Royal Rumble lo gana Alberto Del Río, siendo para mí una de las peores decisiones. Tenías tantos grandes nombres, Chris Jericho, Christian, quien quieras realmente, y eliges específicamente a Alberto Del Río, que es un luchador que sí era mexicano, y yo ya vengo a hablar de mi historia con Rey Mysterio, que técnicamente no es mexicano, pero con el que nunca conecté, que nunca me gustó, y a lo mejor un niño baboso que no sabe de lucha libre y no sabe que es un heredero de una dinastía espectacular. Muy bien, a mí nunca me ha gustado Alberto Del Río, nunca, nunca. He intentado sentir aprecio por él, pero no, es un ser que no, con el que no conecto. Y gana el Royal Rumble rumbo a WrestleMania 27, que fue uno de los peores que puedo recordar en mi vida. Y tiene una lucha con Edge olvidable, que durante mucho tiempo fue la última lucha de Edge. Y realmente no entendí nunca la decisión, ¿no? Y después, el propio WrestleMania 27, pues es un asco de entrada a salida, ¿no? El combate de Edge es apresurado y torpe. El main event es John Cena contra The Miz. Ajá, o sea, valoro mucho el trabajo de The Miz, valoro mucho el trabajo de John Cena, pero en esa época era deplorable el conjunto. Aparece The Rock. Lo mejor, obviamente, y lo que todo el mundo recuerda es a Triple H contra Undertaker, pero también es el evento donde Snooki hizo equipo con John Morrison. Un WrestleMania devastador que al día siguiente se vuelve peor porque Edge anuncia su retiro, lo cual obviamente era no es devastador en el sentido de malo porque pues, estaba bien para que cuidara su salud. Tampoco queremos que Adam Copeland desperdicie su vida por nosotros. En aquella época yo tenía un blog de lucha libre. Bueno, en esa época estaban muy de moda los canales que retransmitían las señales de wrestling y de South Park 24 horas y de los Simpsons 24 horas. Yo tenía un blog de esos, tenía mi propio chat y mi propio canal con retransmisiones de Monday Night Raw y de los eventos en vivo cada mes. Pues le adaptaba el formato al blog con la temática del pago por evento que venía. Empecé a usar PNGs y mi diseño ciertamente era malo, pero venga, lo hacía. Además de que sacaba notas de todo lo que sucedía y me iba enterando, obviamente con faltas de ortografía que puede llegar a tener un niño de 12, 13 años, pero realmente el desconecte viene con el Money in the Bank de ese año, no porque era la rivalidad de Christian y Randy Orton. Y obviamente la de CM Punk con John Cena. Yo no estaba conectado con ello. Yo sé que es uno de los momentos más icónicos, pero yo en ese momento ya estaba totalmente desconectado. Yo ya no sentía pasión por lo que estaba viendo. Sentía que era un poco para niños, ¿no? Y me desconecté. Para esa época yo ya veía WWE teníamos Dish en esa época, entonces en Dish estaba un canal, no recuerdo cuál era, que te transmitía Monday Night Raw en español y podía ver Monday Night Raw siempre y SmackDown lo veía pirata en estos canales que les comentaba. Entonces ya lo veía en sus horarios, pero sí ya sentía que era como para niños. Lo de Sin Cara no llegaba y no llegaba y no llegaba. Se había ido mi luchador favorito y decidí desconectar con la lucha libre. Eso en 2011. Sí, no, pues no fue el feudo. El feudo de John Cena y CM Punk fue en 2012, ¿no? El de Christian y Randy Orton fue en 2011. Yo no estaba conectado con eso porque me gustaba Christian, me gustaba mucho Christian, no me gustaba como rudo. Entonces, sí fueron varias cosas las que me hicieron decir, no, ya, no. Y donde Rey Mysterio pierde su campeonato por culpa de Kane un año antes. Entonces, es la época de los pagos por evento temáticos así. Y tenías a Hell in a Cell, Extreme Rules y Money in the Bank. No era el producto que yo quisiera consumir. Pero bueno, la verdad es que diría yo que ahí termina la primera etapa de consumo de lucha libre en mi vida.
y únicamente había sido consumo de lucha libre gringa. El otro único detalle que había añadido era que había empezado a consumir un poquito AAA, un poquito, muy poquito. Y sobre todo recuerdo la Triple Manía 17 con mucho cariño. Cuando tú buscas cualquier lucha de ese evento lo encuentras con ese loguito de Sky HD, algo así. Y yo la vi así, yo me la compré pirata. Por cierto, costaba más caro conseguir, era más caro y más difícil conseguir un evento de AAA que uno de WWE. Y ese evento lo vi, y lo vi, y lo vi varias veces. Ahí conecté con Laredo Kid, por ejemplo, si no me equivoco, está Laredo Kid en ese evento. Obviamente la rivalidad de El Mesías con Wagner, histórica. Y Héroes Inmortales, si no me equivoco, de ese año, también en Verano de Escándalo. Como que a veces cachaba AAA en el 9. El AAA sí era en el 9. Y sí me gustaba, pero no entendía las historias porque AAA siempre ha tenido ese problema para tener continuidad lógica con sus historias. No, le cuesta mucho, a pesar de que tú lo veas semanalmente, les cuesta mucho, desde siempre. Pero en esa época pues era incluso más difícil. Entonces la Triple Manía 17 es como para mí histórica porque creo que todas las historias están muy, 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 muy bien conectadas. Realmente para mí ese es el momento cumbre en el que conecté con la lucha libre, pero también en el que decidí dejarla de consumir, porque sí salieron los tazos y también salieron las cartas de sabritas de WWE y las coleccioné, pero ya estaba en la secundaria y sentía que sí era como de niños y dejé de ver lucha libre y luego me hice de cierta manera el harakiri en disfrutar la vida. Y bueno, en conclusión, realmente fueron unos primeros años muy, muy lustrosos. Consumí demasiado en muy poco tiempo. Es decir, de marzo de 2009 a junio, julio de 2011, creo que vi demasiada lucha libre en comparación a lo que yo hubiera esperado o a lo que incluso consumo hoy en día, porque sí, me gusta mucho la lucha libre y veo mucha lucha libre, mucha más de lo que veía en aquella época, pero yo por ejemplo no soporto los semanales de WWE y en aquella época me echaba Raw, ACW, NXT, SmackDown, los que estuvieran presentes pues, más el pago por evento y aparte los repetía, entonces creo que sí hay una coexistencia diferente. Incluso TNA llegué a consumir en esa época, pero realmente no entendía qué pasaba. Yo lo quería ver por Jeff Hardy. Jeff Hardy no está como tan presente. Entonces, esos fueron mis primeros años en la lucha libre. Y llegué a entrenar, pero esa es otra historia. Llegué a entrenar lucha libre en esos años. Realmente creo que fueron bonitos. Ya después conecté, creo que hasta 2014 de vuelta. O sea, hubo un blackout de 3 años en el que no consumí lucha libre. Y luego otra vez lo medio dejé por ahí de 2017. Y reconecté apenas en 2019, si no me equivoco. O sea, siempre hay unos blackouts de 2-3 años. Pero ahorita ha sido la época en la que más tiempo he consumido de manera constante y seguida lucha libre. Más o menos desde 2019, por ahí el WrestleMania 35 hasta ahora, que si bien ya no consumo los semanales de WWE porque neta para mí es medio soporífero y aparte se ha vuelto tan difícil de consumir, digo con Netflix eso va a cambiar, pero se ha vuelto tan difícil de consumir que realmente prefiero dedicarle mi tiempo a ver Noah o a ver Repro, ¿no? Cada parte me ofrecen un producto diferente y me deja conocer nuevos luchadores, además de obviamente el consumo general de Consejo Mundial semana con semana. Entonces, nada chicos, eso fue este primer episodio especial sobre la historia que yo tengo con la lucha libre. Esto es únicamente para tener un producto aquí para ustedes semana con semana en condiciones en las que no puedo ofrecerlo, pero la verdad creo que también conecto mucho con este tipo de productos. Y bueno, la historia la seguiré contando en más ocasiones. Creo que no he terminado realmente con estos primeros años. Hablar de cuando entrené lucha olímpica durante muy muy poco tiempo creo que puede llegar a ser interesante.
así como todo lo que yo pensaba que era la lucha libre en este intermedio y el regreso que fue específicamente con SummerSlam 2014. Lo recuerdo muy específicamente por el Roman Reigns contra Randy Orton, pero bueno, creo que si no me equivoco también es el Brock Lesnar contra John Cena. Entonces, eh, quiero contar esa parte, pero bueno, para llegar a esa parte, primero habría que esperar a que haya otro momento así. Sin más, yo fui Creer Spirit, gracias por ver este podcast a pesar de que no sea de actualidad. Nos vemos la semana que viene, ahora sí con toda la actualidad de semana y media que dejé tirado esto. Perdón. Chao. Espíritu de Ring con Queer Spirit.